cuando definimos una población, en general el estilo es todos los elementos, que pueden ser personas o lo que fuere, todos los elementos, y en general uno suma la información del periodo de recolección de datos, ¿no? Por ejemplo, todos los estudiantes de la Facultad de Psicología cursantes del último año en el último trimestre de 2021. Bueno, es decir, acota esa población a un periodo temporal. El otro concepto importante es el de unidad de análisis. La unidad de análisis es de dónde vamos a tomar los datos. No necesariamente la población y la unidad de análisis tienen que coincidir. ¿Cuándo sí coinciden? Y por ejemplo, en el ejemplo que acabo de poner de todos los estudiantes desde el último año de la Facultad de Psicología, cursantes del último año de la Facultad de Psicología, si esa es mi población y voy a hacer una encuesta, por ejemplo, o una observación o administrar cuestionarios, mi unidad de análisis va a ser cada uno de esos estudiantes. Cada uno de esos estudiantes en esa fecha va a ser mi unidad de análisis, porque yo estoy tomando los datos directamente de ellos. Cuando yo tomo los datos, cuando el investigador toma los datos directamente del lugar donde están ocurriendo, esas son fuentes primarias. Fuente primaria es cuando el investigador toma los datos de manera directa. En cambio, una fuente secundaria es cuando tomamos datos que ya tomó otro. Por ejemplo, si yo quisiera saber la mortalidad o las causas de mortalidad en la provincia de Salta, de mortalidad infantil, en la provincia de Salta, yo tendría que mi población sería todos los niños entre tal y tal edad, no sé, de 0 a 10 años fallecidos en la provincia de Salta durante el año 2020. Esa sería mi población. Sin embargo, mi unidad de análisis no pueden ser los niños, porque si yo digo que son los niños, implica que yo voy a ir a hacer las autopsias para saber de qué murieron. Entonces, mi unidad de análisis va a ser el certificado de función. Y mi fuente va a ser secundaria, porque la información la voy a obtener de lo que diagnosticó el médico que declaró el fallecimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces estamos distinguiendo entre población, unidad de análisis y fuentes. ¿Sí? Que las fuentes pueden ser primarias y secundarias, y la población no necesariamente tiene que ser igual a la unidad de análisis. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la muestra. La muestra es un subconjunto de la población. Es un subconjunto de la población. Entonces, el tema es cómo tomamos ese subconjunto. Básicamente, tenemos dos maneras de tomar un subconjunto de la población. Una forma es a través de un muestreo probabilístico. Los muestreos probabilísticos significa que todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad de ser parte de la muestra. Y la única manera de que esto ocurra es que se ejecute algún tipo de sorteo. Las distintas maneras de aleatorizar para extraer una muestra son los distintos muestreos probabilísticos que los vamos a ver ahora en un ratito. El otro grupo de muestreo son los muestreos no probabilísticos, donde no todas las unidades de análisis tienen la misma probabilidad, es decir, que no hay sorteo, porque no lo podemos hacer. Siempre que podamos, tenemos que elegir un muestreo probabilístico. ¿Por qué? Porque un muestreo probabilístico va a dar representatividad. Es como, yo ponía el ejemplo de antiguamente los tenderos, digamos, los que tenían almacenes de ramos generales, cuando les llegaba una bolsa de botones, lo que hacían es, metían la mano, sacaban un puñado, y ahí se fijaban cuántos botones estaban en buen estado y cuántos no. Es decir, que ahí está tomando una muestra y está buscando generalizar, y en base a la cantidad de botones rotos o en mal estado que tenían en el puño, calculaban el total
y en función de eso pagaba la bolsa de botones, ¿sí? Entonces ese es un buen ejemplo para entender a qué nos referimos con la muestra. Entonces, el tema es que para ser representativa una muestra, necesita haber sido extraída a través de un muestreo probabilístico, pero no alcanza eso, porque por ejemplo, no sé, en este momento yo tengo, ustedes son 47, y yo digo, bueno, voy a tomar una muestra de alumnos que vinieron al teórico del jueves a las 6 de la tarde. Bueno, le voy a tomar una encuesta a Andrea. Yo pregunto, ¿sería una muestra representativa? ¿Sería representativa la opinión de Andrea de todo respecto de todos los demás? No. No, es decir, porque, No. porque tengo 46 casos, bueno, ya somos 49, tendría 48 personas que quizás opinan distinto que Andrea. Entonces, el número muestral tiene importancia. O sea, yo tendría que tomar, siendo una población tan pequeña, tendría que tomar al menos un 50% de esa población para poder estimar. Es decir, el error, que no tiene nada que ver con los errores que veníamos viendo antes, no son los errores estadísticos, son los errores de muestreo. En los errores de muestreo, imagínense, o error estándar, si yo tengo una población de 50 personas y tomo una, mi error es muy grande. Cuando me dicen no es representativa es porque mi probabilidad de equivocarme es muy grande, porque tengo 48 personas que no sé lo que opinan. Ahora, si yo le tomo 48, bueno, mi error va a ser muy, muy pequeño. Tengo solo una que puedo opinar algo diferente, con lo cual voy a tener un error mínimo. Lo que pasa es que en general, digamos, cuando uno toma una muestra, la idea es no, digamos, a menos que la población sea chica, si la población es chica, uno toma toda la población, no toma una muestra y dice que el estudio es de carácter censal, es decir, le voy a tomar a todos, como si fuera un censo. Cuando la población ya es más grande y excede los recursos del investigador, es decir, no podemos, sea por cuestiones económicas, cuestiones de tiempo o lo que fuere, excede mis recursos para tomarle a todos los participantes, a todos los que, digamos, componen la población, tomo una muestra y el número muestral tiene que tener un equilibrio. En el ejemplo que estoy dando, tiene que haber un equilibrio entre 1 y 48. ¿Sí? Entonces, en general, básicamente hay fórmulas, son dos fórmulas, para establecer el nivel de confianza que yo voy a tener cuando tomo la muestra y el nivel de error muestral que estoy dispuesta a aceptar. Fíjense que cuando, por ejemplo, en las encuestas de opinión política, que muchas veces les critican, porque se equivocó, y los encuestadores se defienden y dicen, y no, lo que pasa es que entró dentro del error muestral. Es decir, el error, cuando vos tenés una población tan grande como varios millones de personas que van a votar, bueno, se usa una fórmula que se llama fórmula de poblaciones infinitas, es decir, cuando supera los 200 y pico de casos, ya se la considera una muestra muy grande, no me acuerdo si es 200 y pico o 500 y pico. Pero bueno, no importa, cuando son poblaciones muy, muy grandes, se toma la fórmula de las poblaciones infinitas. Y si no, la fórmula de poblaciones finitas. Entonces, en general se toma errores, por ejemplo, un error de un 3%. Entonces, imaginen que si en la encuesta tenemos una fuerza política que puede, digamos, que saca 40% y otra que saca 42%, bueno, ahí está dentro del límite, dentro de ese error del 3%. Podría ser que la que en la encuesta dio 40, en realidad saque 37 o saque 43, y la que la encuesta dio 41 puede sacar 38 o puede sacar 44, con lo cual, cuando está tan superpuesta, les cuesta decir cuál realmente va a estar arriba del otro, ¿sí? Cuando están tan cercanos los números. Por eso hay tanto lío con el tema de las encuestas que parece, más allá de que pueda haber manipulaciones, pero digo que
el problema fundamentalmente está ahí, es con poblaciones tan grandes que es difícil de ajustar los errores muestrales. Entonces, tenemos, por un lado, entonces, la representatividad tiene que ver con el sorteo, con el azar, con el que yo elijo a los que van a representar esa población en mi muestra, y por otro lado con el número muestral, que no puede ser muy pequeño, porque mi error va a ser enorme, ni tampoco puede ser tan grande como para que se me complique la existencia cuando haga la investigación. Bien, entonces ahora vamos a hablar específicamente de los tipos de muestreo. En los muestreos probabilísticos tenemos 4 tipos de muestreos. El muestreo al azar simple es un simple sorteo, ¿sí? Es como si yo pusiera los nombres de todos ustedes en un tachito, digo para hacer gráfica, y saco los nombres de 20 ahora son 56, bueno, saco, digamos, de la mitad saco los nombres, ¿sí? De 28 personas. Saco los nombres y a esas las encuestas. Eso sería azar simple. Por supuesto que cuando tenemos poblaciones grandes o un poco más grandes que lo que son ustedes, normalmente no usamos un tachito, sino que usamos los números random, ¿sí? Números al azar de cualquier software estadístico o de cualquier calculadora. Entonces le decimos que me tire los números al azar entre tal número y tal número. Y eso puede ser el orden en que están dispuestas las personas, los números de legajo, los números de historias clínicas, los números de libretas universitarias, lo que fuera, cualquier dato, digamos, que yo tenga de la población. Y acá vamos a un punto importante, que es que para poder realizar un muestreo probabilístico, yo necesito conocer la población. Tiene que ser algo conocido, por lo menos tener conocimiento de algunos datos. Por ejemplo, el número de historia clínica, por ejemplo, el número de libreta universitaria. Necesito conocer algo para que ese algo me permita identificar a la persona que voy a ir a buscar y a pedirle que participe de la investigación. Entonces, esta es una primer gran diferencia, porque uno dice, bueno, ¿y por qué no hacemos siempre análisis, muestreos probabilísticos, que es lo mejor? Y bueno, no los hacemos porque no siempre conocemos la población para poder sortearla, ¿sí? El otro tipo de muestreo es el muestreo estratificado, ¿sí? Al azar estratificado. La idea de este muestreo es que una característica, lo voy a decir y después lo voy a explicar, una característica de la población que es importante para mis resultados, que puede afectar en alguna medida mis resultados, esté representada en la muestra en la misma proporción en que está representada en la población. Vamos a poner un ejemplo. Enfermería tiene 3 niveles de formación. Están los licenciados en enfermería, que son 5 años de formación, los enfermeros profesionales, que son 3 años de formación, y los auxiliares de enfermería, que son 6 meses. Entonces, si a mí me interesara, no sé, la contención emocional que le brinda enfermería a los pacientes terminales de una clínica, si yo hago un muestreo al azar simple, justamente como es al azar, podría ser que como hay pocos auxiliares, no estén representados, pero que los auxiliares también atienden. Podría ser que, no sé, que de los 50, supongamos que tenemos 50 licenciados, 40 enfermeros y 10 auxiliares. Tenemos 100 personas que se desempeñan como personal de enfermería en esa proporción. Bueno, si yo quiero tomar la mitad, como es un sorteo, corro el riesgo de que todos sean licenciados. Tomo 50 y justo me tocaron los 50 licenciados. Entonces, o me quedan muy subrepresentados los otros niveles de formación. Entonces, para evitar esto, como yo creo que todos los aspectos más psicológicos de atención de los usuarios en la enfermería, digamos, tienen más formación aquellos que hicieron una carrera universitaria, la verdad que no lo sé, pero lo sospecho, entonces lo que hago es hago 3 estratos, en vez de hacer un único sorteo,
hago tantos sorteos como estratos tengo. En este caso tengo 3 estratos. Entonces, ¿qué hago? De los 50 licenciados, sorteo la mitad, me quedan 25. De los enfermeros, que eran 40, sorteo la mitad, me quedan 20. Y de los 10 auxiliares, sorteo la mitad, me quedan 5. Es decir, llegué a los 50 de la misma manera, tengo 50, pero tengo garantizado que la proporción en mi muestra es igual, es idéntica a la proporción en que esa característica se distribuye en la población. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Cómo venimos? ¿Se va entendiendo o los estoy abrumando? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto. Les pido que cualquier cosa me interrumpan, porque me perturba leer el chat. Así que me interrumpen y hablan. Perdón, un compañero hizo una pregunta en el chat, profe. Ah, bueno, a ver. Dice, podría repetir la definición, pero no sé de cuál definición se refería. A ver, compañero, hable. Me parece que era del estratificado. Estratificado, bueno, dale, Laureano, el estratificado es un muestreo cuando hay una característica de la población que pensamos que puede influir en nuestros resultados. Recuerden que cuando hablo de la población, si bien en psicología en general estamos hablando de personas, pero puede haber situaciones en que que no sean personas nuestra población, así que es genérico. Hay una característica de la población que puede influir en mis resultados. Entonces quiero garantizar que esa característica esté distribuida en igual proporción en la muestra que en la población. En el caso, en el ejemplo que puse, esa característica era el nivel de formación del personal de enfermería. Podría ser cualquier cosa, cualquier variable sociodemográfica o psicosocial. Bien, podría tomar, no sé, un test de depresión y armar grupos y decir, bueno, quiero que en la misma proporción en que en mi población está distribuido esto, después a mi muestra va a estar en la misma proporción y entonces voy a poder hacer alguna cosa, por ejemplo, una intervención, lo que fuere. Bueno, entonces, el otro muestreo probabilístico es al azar sistemático. Al azar sistemático es un tipo de muestreo que generalmente cae alguna pregunta de los parciales sobre este tipo de muestreo. Puede caer de otras, pero de este muchas veces cae. El azar sistemático, voy a definirlo primero, después voy a dar los usos y después lo voy a explicar. La definición es que se establece una constante en función del número muestral y se seleccionan casos salteando esa constante. Los usos principales son para investigaciones bibliográficas o donde se utiliza material impreso de cualquier tipo, y para evitar la discrecionalidad de los encuestadores. Esos son los dos usos principales. Se puede usar en otras cosas, pero esos son los usos principales. Profe, ¿puede repetir, por favor, la definición? Sí, se establece una constante en función del número muestral y se seleccionan casos en función de ese número, que es la constante. Ahora lo voy a explicar, es muy simple. Miren, supongamos que yo quiero tomar un 50% de los casos. Entonces mi constante va a ser 2. Entonces imaginemos, tengo una biblioteca. Tengo que analizar los libros que hay en esa biblioteca para, no sé, determinar el tipo de orientación ideológica que tiene el propietario de la biblioteca. Entonces, un libro lo dejo, el otro lo agarro. Un libro lo dejo, otro lo agarro, ¿sí? Supongamos que no quiero tomar el 50% porque son muchos libros. Voy a tomar un 20% de los libros. Entonces mi constante va a ser 5, ¿sí? Entonces digo, 1, 2, 3, 4, 5 lo agarro, 1, 2, 3, 4, el 5 lo agarro. Tal como están en la biblioteca, no modifico, es decir, porque estoy incluyendo un azar, ¿sí? Lo mismo podemos pensarlo con historias clínicas, con legajos o con lo que se nos ocurra, ¿sí? En general,
con documentación, cuando no podemos usar los números, por ejemplo, no sé, supongamos que los legajos tenemos los legajos de los empleados de una organización, y tenemos que, hay legajos que, o no sé, o de una facultad, los profesores de una facultad. Bueno, tenemos gente que entró hace muchos años, gente que entró más nueva, entonces los números de los legajos pueden ser, digamos, dificultosos como para sortear, siguen estando los legajos de la gente jubilada, etc. Entonces, bueno, quizás más fácil es usar un sistema como el que acabo de mencionar. Ahora vamos a explicar cuándo se usa para evitar la discrecionalidad de los encuestadores. Voy a poner un ejemplo medio extremo para que lo recuerden y se entienda. Supongamos que yo quiero entender digamos, las pautas de crianza que están teniendo los progenitores de los niños que tienen accidentes y llegan a una guardia de hospital, ¿sí? Entonces, elijo a 10 de ustedes y les pido que vayan a las distintas guardias de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, tales días, y que cuando aparezca un niño accidentado, o sea, llegue un padre o una madre con el niño accidentado, le tomen el inventario de pautas de crianza y otro de medidas de protección en el hogar, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿qué probablemente pase? Entran los padres de un niño con un niño raspado en la pierna, y ustedes, mientras está en la sala de espera de la guardia, probablemente le puedan le tomen los instrumentos que seleccionamos. Pero resulta que viene otro en donde tiene un pie del niño en una bolsa de hielo. Bueno, uno se sentiría éticamente afectado de ir a entrevistar a esa persona. ¿Está bien? Entonces uno la dejaría pasar. No vas a ir a encuestar a alguien que esté en una situación tan crítica. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, el problema de eso es que la investigación se va a orientar, se va a sesgar, todo hacia casos sencillos, ¿sí? Hacia accidentes muy banales, con pocas consecuencias. Con lo cual, nuestra investigación, que siempre la investigación está en pos de la comparación, es decir, uno diría, ¿cuáles son las pautas, digamos, de crianza que tienen los padres cuyos hijos se accidentaron suavecito y cuáles los que se accidentaron graves? Eso sería como lo interesante para ver en la investigación. Pero si el encuestador es discreto y a todos los que vienen graves no les toma, vamos a tener un problema. Entonces, en esos casos, uno les dice a los encuestadores, cada 3 casos, toma uno. Entonces, bueno, imagínense en una sala de guardia, esperando primero que caiga un niño accidentado, capaz que ya pasaron 1 o 2 horas y todos vinieron por un resfrío, porque se rompieron un hueso o lo que fuera. Bueno, finalmente llega alguien con un niño accidentado, pero es grave. Bueno, ese igual, perdón, no, ese puede ser grave o no grave, no importa. Ese lo dejan pasar, esperan otro rato más, viene otro y lo tienen que dejar pasar. Al tercero, venga como venga, lo van a tomar. Eso no significa que van a ir a avasallarlo en el momento crítico. Seguramente esperarán a que curen al chico, después lo irán a buscar a la sala o lo que fuera, pero digamos, no lo van a perder porque saben que, digamos, estuvieron esperando un montón y dejaron pasar. Entonces ahí uno evita la discrecionalidad, esa es la intención. Les reitero, puse un caso extremo para que se entienda. Puede ser cosas mucho menores, es decir, no sé, indagar, no sé, en un hospital psiquiátrico, utilizar cierto instrumento para indagar, no sé, las vivencias de los médicos psiquiatras que trabajan ahí hace más de 10 años. Bueno, capaz que uno ve a uno que está revirado o está con cara de problemas fastidioso y capaz que ni siquiera se acerca a preguntar. En cambio, bueno, si uno tiene que dejar pasar a algunos, aun cuando le vea cara amigable, seguramente uno se va a acercar y va a hacer el intento de que participe del estudio.
Bien. Vamos al último. Profe, perdón. Sí, te escucho. ¿Se puede decir entonces que la discrecionalidad tiene que ver con la selección de la unidad de análisis? Sí, exactamente. La discrecionalidad tiene que ver con ser discreto. Es en ese sentido, con ser discreto en el sentido de que vos vas a manipular en alguna medida, manipulás los datos. No porque lo hagas adrede, no porque conscientemente quieras hacerlo, sino porque, bueno, al buscar cierta discreción, ciertos cuidados por el otro, incluso por empatía, terminás deformando los resultados de la investigación. Entonces, por supuesto que uno no manda encuestadores sin entrenamiento, uno tendría que dar información sobre cómo actuar en cada caso, en cada situación y en qué momento puede ser oportuno ir a pedirle a alguien que participe de una investigación en una situación tan extremo crítica. Pero puse un caso, digamos, casi poco ético, simplemente para que lo recuerden, para que lo entiendan. Bueno, gracias. Bien, bien, pero sí, es la manipulación de la unidad de análisis, cuál elijo y cuál no, y no depende ni de los intereses de la investigación, ni de la posibilidad de acceso, sino que depende de con qué me siento cómodo o no. ¿Está bien? Profe, Sí, te escucho. ¿y la constante que se establece es arbitraria? O sea, la pone el investigador. No es arbitraria, esa constante va a depender de del número muestral que hayas establecido. Entonces, según tu número muestral, si yo quiero tomar el 50% de la población, tomaré la constante 2. Si quiero tomar quiero tomar un tercio, tomaré la constante 3. Si quiero tomar un 20%, tomaré 5. ¿Sí? Entonces va a depender de qué proporción de la población querés tomar. Ese es el número de la constante que vas a establecer. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, esa proporción, ¿quién la determina? Y sí, la determina el investigador. Y va a depender, digamos, de qué porcentaje va a tomar y va a depender de qué población parte, de su fórmula de número muestral, en caso que sea importante. Y acá voy a hacer un paréntesis de algo que me parece importante mencionar, lo voy a retomar cuando hable de muestreos no probabilísticos, que es que básicamente en investigación, en psicología, tenemos dos intereses. Tenemos un interés que puede ser sobre una población determinada, por ejemplo, no sé, los alcohólicos en recuperación. Y ahí me preocupa la población de alcohólicos en recuperación, iré a los grupos de alcohólicos anónimos, no sé, pero ahí mi foco está puesto en la población. Y hay otros casos en donde la población es como casi una excusa, es decir, con que sea humano es suficiente. No sé, por ejemplo, una chica del teórico del martes me decía que ella estaba estudiando o quería estudiar el efecto sobre la memoria de los recuerdos emocionales, de distintos tipos de recuerdos emocionales. Bueno, ahí no me importa la población, en realidad ahí la población va a estar al servicio de la relación entre variables. Es decir, ¿por qué? Probablemente ella va a tomar, no sé, supongamos, estudiantes universitarios entre 20 y 30 años. No recuerdo qué población eligió, lo estoy poniendo como ejemplo. Pero en realidad a ella no le preocupan los estudiantes entre 20 y 30 años, simplemente no quiere tener ruido de otras variables, está controlando variables a través de la población. No quiere tener el ruido de poner gente grande que puede haber perdido la memoria o tener menor impacto emocional, ni quiere que, digamos, el nivel de instrucción afecte a esa relación entre variables que se está proponiendo. Pero no es que le preocupa la memoria de los estudiantes universitarios. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, hay veces que el foco está puesto en las variables y hay veces que está puesto en la población. Haciendo una generalización burda, porque puede ocurrir para ambas disciplinas, ambas ramas de la disciplina, puede ocurrir que uno use una u otra. Sin embargo, para que ustedes me entiendan,
si en general los estudios de psicología cognitiva tienen puesto el foco en la relación entre variables y los estudios de psicología social la tienen puesta en la población. ¿Sí? Estoy generalizando, le repito, puede haber estudios de psicología social que tengan foco en las variables y estudios de psicología cognitiva que tengan foco en la población. No estoy poniéndolo como una regla, es para que me entiendan en qué sentido lo estoy diciendo. Bien, entonces vamos al último muestreo probabilístico, que es el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados se da por sorteos sucesivos, ¿sí? Recuerden siempre que los probabilísticos hay algún tipo de sorteo, hay algún tipo de azar puesto en juego. Entonces, el por conglomerados implica que hay un grupo de unidades de análisis que está ubicado en algún espacio común al que llamamos conglomerado. El más típico es el vinculado a espacio geográfico. Yo, por ejemplo, digo, quiero hacer un estudio en los adolescentes de la ciudad de Chascomús. Bueno, yo no tengo ni los documentos, ni sé exactamente dónde viven, pero sé que viven en Chascomús. Entonces puedo tener un mapa de Chascomús, cada manzana es un conglomerado, sorteo las manzanas y digo, salió la 2, la 25, la 13, la 38, la 45. Después tengo un siguiente grupo de conglomerados, que son las cuadras. Sorteo las cuadras. Y después tengo las casas. Sorteo las casas. Y si son edificios, sorteo pisos y departamentos. Es decir, hay más de un sorteo por cada conglomerado. Por cada agrupación tengo un sorteo. ¿Sí? Son sorteos sucesivos. Entonces va a llegar un momento que le voy a decir al encuestador, andá a la calle San Martín al 300 de Chascomús, a la mano izquierda y a la quinta casa, y si es un edificio anda al tercero B. ¿Sí? Ese sería el esquema. Bien. Entonces, los muestreos probabilísticos son especialmente importantes cuando el foco de la investigación está en la población, ¿sí? Porque nos interesa que sea representativo, es decir, por la validez externa, que es un tema del que venimos hablando, es decir, que yo pueda generalizar los resultados de esa muestra a la población de la que partí, porque mi foco está puesto en la población. Ahora, vamos ahora a hablar de los muestreos no probabilísticos, es decir, donde no hay azar involucrado. Todos estos muestreos es inevitable que tengan sesgos, es decir, que los valores de nuestras variables se muestren más bajos o más altos de lo que en realidad son. ¿Sí? Es decir, va a haber sesgos inevitablemente. ¿Por qué? Y bueno, voy a poner otro ejemplo medio extremo para que se entienda. Supongamos que, no sé, descubrimos o inventamos una vacuna contra el SIDA. Yo no puedo sortear el mapa de la Ciudad de Buenos Aires y tocar el timbre y diga, venga, ponga el brazo que le voy a probar una vacuna contra el SIDA. No va a ocurrir eso. Entonces, lo único que yo puedo hacer es invitar a la gente a ver quién acepta participar del estudio. Ahora yo les pregunto, ¿quiénes van a aceptar? Y probablemente los que vivan con alguien con HIV positivo, los que hayan pensado que podían tener HIV y finalmente no lo tuvieron, pero siguen con alguna duda. Es decir, voy a tener un sesgo, no va a ser la población general, van a ser personas que tienen algún tipo de vínculo con lo que yo estoy investigando. Pero bueno, no importa, si la vacuna es efectiva, sirve, ¿sí? Pero no me va a permitir, digamos, en los estudios en psicología, supongamos que yo digo, quiero tomar un test de inteligencia a personas que recién ingresan a la carrera. Bueno, ¿quiénes van a venir? Probablemente los que se consideran muy inteligentes, si quieren demostrarlo, o los que tienen dudas sobre su inteligencia, y entonces van a venir a ver si realmente puede bancarse una carrera universitaria o no. O sea, voy a tener sesgos.
el que está medianamente seguro y tampoco es que quiere demostrar nada, probablemente no aparezca. Bueno, voy a tener sesgos, pero bueno, es mejor esa información que no tener nada. Entonces, dentro de los muestreos no probabilísticos tenemos 5 tipos. El primer tipo es el muestreo incidental, que es donde hay mayor incidencia de un fenómeno. Por ejemplo, si yo quiero estudiar las consecuencias psicológicas que trae tener el mal de Chagas, no me voy a quedar en Buenos Aires, tengo que ir a un lugar donde haya mayor incidencia del fenómeno. Si me pregunto qué pasa, no sé, recuerdo uno de los trabajos que alguno de ustedes presentó, con las alucinaciones de los esquizofrénicos paranoides, bueno, tendré que ir a lugares donde estén especializados en esa patología, ¿sí? Es decir, voy a ir a buscar, voy a hacer un muestreo incidental. Bueno, el muestreo más típico que solemos usar en psicología es el muestreo intencional o por conveniencia o propositivo. Lo van a encontrar de distintas maneras en la bibliografía. Intencional por conveniencia o propositivo, que es aquel que simplemente esperamos que la gente voluntariamente participe. Es el ejemplo de la vacuna, ¿sí? Invito a participar o el ejemplo del test de inteligencia, invito a participar y aquel que acepta lo tomo. Es decir, conveniencia no son mis amigos, mis primos, ¿sí? Es conveniencia respecto a los objetivos de la investigación, en donde, bueno, solicito participantes y los que acepten, los que tengan intención de participar, los voy a tomar. Bien. El otro muestreo es el muestreo por cuotas. Por cuotas es cuando, digamos, a diferencia, tiene una similitud y una diferencia con el muestreo estratificado. En el estratificado buscábamos que digamos, que una característica estuviera representada en la muestra igual que en la población. En el muestreo por cuotas lo que buscamos es igualar características. Por ejemplo, no sé, en mi tesis doctoral yo estaba interesada en la estimación del tiempo. ¿Cómo hacen las personas para estimar el tiempo? ¿Por qué? Cuando estamos divertidos el tiempo pasa rápido y cuando estamos aburridos como ahora, el tiempo no pasa más. Entonces es bueno, ¿por qué pasa eso? Entonces a mí en realidad no me interesaba una población determinada, lo que me importaba era cómo la gente estima el tiempo. Pero bueno, pero lo que no quería que me pase es que después yo haga todo un montón de experimentos y estudios y después alguien me dijera, no, pero ¿sabes por qué te pasó eso? Porque agarraste todos estudiantes todos universitarios. O porque agarraste toda gente joven, la gente grande estima distinto el tiempo. O porque, digamos, algunos, fundamentalmente, había muchos hombres y pocas mujeres. Entonces lo que uno hace ahí es compensar esas características. Es decir, yo en mi muestra lo que hice fue la mitad de hombres y la mitad de mujeres. Dentro de las mujeres, un tercio con primario, un tercio con secundario, un tercio con terciario universitario. Lo mismo con los hombres, ¿sí? Y digamos, y después no me acuerdo, eran tres niveles de edad, ¿sí? Jóvenes maduros y adultos mayores, y entonces, bueno, ahí ya nadie me puede decir, porque está todo compensado. Sexo, edad y nivel de instrucción estaban compensados, aun cuando a mí no eran variables que me preocuparan. Es simplemente abrir un paraguas para asegurarme que esas variables no tuvieran influencia en mis resultados. Bien. ¿Te hago una pregunta? Profe, Sí. cuando termine, ¿puede explicar el primero? Si no es molestia. ¿Cuál era el primero? Incidencial. Pues no el incidental, de incidental. incidencia. Ese. De incidencia. Es que vamos a buscar la muestra en donde se manifiesta el fenómeno. Es eso, es donde tiene incidencia el fenómeno. El ejemplo más claro es el del mal de Chagas. No me voy a quedar en Buenos Aires porque hasta que encuentre enfermo de mal de Chagas
me voy a volver más vieja de lo que soy. Ah, perfecto. Entonces, ¿se entiende? Ahí entendí, sí, sí. Entonces tengo que ir al norte y ahí voy a tener un muestreo más rápido. Es esa la idea. Bien. ¿Te hago una pregunta? Sí, dale. ¿Dónde estaría el sesgo en el muestreo por cuotas? En el muestreo por cuotas, y el sesgo está en que, digamos, por de pronto, de nuevo, no están elegidos al azar. Es decir, que esas personas pueden decidir participar de la investigación porque tienen interés en la investigación, porque tienen interés en la psicología, porque por lo que fuera, porque son alumnos o personas que están relativamente vinculados y entonces aceptan, pero yo no los sorteé, o sea que algún sesgo podría existir, desconozco cuál, pero podría existir. Y mirá, te lo explico de otra manera. Supongamos que yo estoy preocupada por, digamos, me interesa saber los factores psicológicos que influyen en sufrir un infarto de miocardio. Bueno, entonces tomo la mitad de hombres, la mitad de mujeres, y les hago un seguimiento psicológico a lo largo de, no sé, 5 años, y veo quién se infarta. Ahí, ¿por qué está sesgado? Porque la población, los hombres infartan más que las mujeres. Entonces yo tomé un muestreo por cuotas para compensar la variable género, y sin embargo tengo el sesgo en el sentido de que no son representativos de la población. Además del sesgo que podría ser el solo hecho de decidir participar en un estudio que dura 5 años y que te van a estar midiendo cosas a lo largo de 5 años, que ahí ya tenés un sesgo, no cualquiera participa, tenés un primer sesgo, tenés un segundo sesgo, que es que esa proporción no es representativa de la población general. ¿Está bien? ¿Se entendió? Perfecto. Sí. Bárbaro. Bien. Entonces hablamos del incidental, del intencional. Por cuotas, vamos a hablar del accidental. El muestreo accidental es el que por accidente pasa por el lugar donde está el investigador, para decirlo de una manera que sea sencilla. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay características que las personas poseen y que uno no tiene un listado, no sabe cómo encontrarlas. No sé, por ejemplo, volviendo al ejemplo del infarto, personas, cómo sobrellevan el tratamiento, las restricciones que implican el tratamiento las personas que tuvieron un infarto hace 2 años, o en los últimos 2 años. Bueno, qué sé yo, no tengo un listado. Tampoco pudiera pedir a un hospital porque me van a sacar corriendo. Entonces lo que sí puedo hacer es sentarme en una sala de espera de cardiología y a cada uno que entra ese día, por accidente, llega al consultorio, le pregunto, ¿usted tuvo un infarto? Sí, no, bueno, si tuvo un infarto, ¿hace cuánto lo tuvo? Hace 10 años, listo, lo descarto. ¿Cuándo lo tuvo? El año pasado. ¿Le puedo hacer unas preguntas? Eso es el accidental. Imaginemos también, no sé, que necesitamos, no sé, nos contrata una empresa de golosinas, Arcor, nos contrata para hacer una encuesta sobre si la gente le gustan las gomitas y qué precio están dispuestos a pagar. Bueno, entonces una encuesta comercial, por ejemplo. Entonces, bueno, yo qué sé yo, qué adulto consume gomitas de Arcor. Bueno, ni ellos tampoco lo saben. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a pararme en lugares de alto tránsito, voy a mandar a los encuestadores a lugares de alto tránsito para que ahí hagan las encuestas, ¿sí? Entonces irán a una estación central de tren, a la boca del subte, a un shopping, entonces a cada uno que pasa, ¿usted consume gomitas? ¿Sí o no? ¿De qué marca? Bueno, en función de eso le haré las preguntas que le tenga que hacer. Esos son los muestreos accidentales, es decir, el investigador va a un lugar donde es probable que encuentre a los participantes de su muestra, pero desconoce la población total. Vamos a la última, que es el muestreo bola de nieve. Bueno, el muestreo bola de nieve, por bola de nieve, es cuando nos interesa que la muestra tenga una característica
que es muy difícil de encontrar. Por ejemplo, yo me puedo preguntar cuál es el mejor afrontamiento o el afrontamiento más efectivo ante la muerte de un hijo por un accidente de tránsito. Es decir, algo que irrumpe o produce una disrupción importante en la vida de cualquiera. Bueno, pero no hay un listado de personas cuyos hijos fallecieron en un accidente de tránsito. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí lo que suele pasar es que las personas nos vinculamos tanto por nuestros gustos como por nuestros problemas. Entonces, cuando logramos contactar a una persona que le haya pasado eso, es probable que esa persona conozca a alguna otra que también. Entonces lo que pedimos es una red de referidos, es decir, a esa persona le pedimos que nos refiera a dos, a esas otras dos le pedimos que nos refiera a otras dos, entonces llama bola de nieve, porque es como una red que una vez que, digamos, que se va armando, hay un momento en que cae un montón de gente junta, ¿sí? Para ser parte de nuestra muestra. Eso es el muestreo bola de nieve. Profe, Sí, te escucho. le pido disculpas, pero se me apagó la compu porque no me había dado cuenta que se me estaba quedando sin batería y no escuché lo de bola de nieve. Está bien. Bola de nieve es un muestreo por referidos, es cuando hay una característica que es difícil de encontrar. El ejemplo que yo puse es ser padre o madre de un hijo que murió en un accidente de tránsito. Entonces yo podría querer saber cuál es el afrontamiento más eficaz para después, no sé, poder implementar una terapia que contribuya a ese tipo de afrontamiento, por ejemplo. Entonces, como no es fácil encontrar ese tipo de personas, una vez que encuentro a uno que le pasó eso, probablemente esa persona conozca a otro, entonces le pido que me refiera a otro, y a ese otro le pido que me refiera a dos, y a cada uno le pido que me refiera a otros dos. Entonces en algún momento llegan todos juntos, ¿sí? O llegan muchos juntos. Bien. Bueno, esto fue el tema muestreo. Muestra y muestreo. ¿Dudas sobre esto? ¿Estamos bien? ¿Se va entendiendo? Vamos entonces a entrar en investigación cualitativa. Profe, una pregunta nada más. Sí. Decime. ¿Se puede decir entonces que los no probabilísticos tienen que ver con la muestra y los probabilísticos con la población? No, no se puede decir eso. A ver, de entre casa podemos decir que, digamos, cuando la población es lo que nos importa, lo más conveniente es hacer un muestreo probabilístico, sortear. Pero hay veces que aún cuando sea la población lo que nos importa, no podemos, por motivo que sea, tomar un muestreo probabilístico. Y bueno, antes que nada, hacemos un muestreo no probabilístico. Es decir, la idea siempre es que la metodología es una herramienta, es como tener una caja de herramientas. Nunca puede ser al revés, nunca voy a bloquear preguntas porque no tengo las herramientas adecuadas, más bien voy a tratar de adecuar alguna herramienta que tengo a lo que quiero indagar, porque si no estamos presos de un preciosismo metodológico estúpido. O sea, la idea es que nos sirvan para investigar lo que nos interesa, y no al revés, ¿no? Es decir, no que nos bloqueen. Entonces, bueno, sí, lo ideal es hacer un probabilístico, pero hay veces que no podemos, y lo haremos igual, tendremos menos posibilidad de generalizar, o nuestra generalización no será tan perfecta, lo pondremos como una limitación del estudio, pero no es que no lo vamos a hacer porque no lo podemos hacer perfecto, ¿sí? Bien. Se relaciona, Gracias, perdón, Sí. ¿se relaciona también con lo que podría ser un experimento cuasi o preexperimento? En el sentido de que si yo tengo un muestreo no probabilístico y se dan otras condiciones, también estaría en presencia de un cuasi o preexperimento y no un experimento. No entiendo la relación que haces, disculpame, estoy tratando de Porque enganchar, ¿no? si el muestreo no probabilístico es sesgado y no es por aleatorización, Sí. no podría ser un experimento. Está bien, en ese sentido, sí, está bien, sí, está buena la comparación, sí. Bien. Está bien, claro, o sea, en el experimento vos los dos grupos los aleatorizás, pero bueno, cuando eso no podés y haces un cuasi experimento, bueno, tiene un poco, digamos, no es tan perfecto, pero es lo que se puede. Entonces sí, efectivamente, tiene similitud en ese sentido, sí.
Bien. Y en el caso correlacional, profe, ¿también sería no probabilístico? No, pará. Que él utilizó una analogía. Él dijo, análoga, a lo que yo interpreté, utilizó una analogía. De la misma manera que en un experimental, vos, lo ideal es usar que los grupos estén aleatorizados, de la misma manera, lo ideal cuando estudias una población es que la muestra sea aleatoria, sea por sorteo. Y hizo el paralelismo, pero si no podés hacer un experimento, bueno, al menos haces un cuasi experimento en donde no aleatorizás, pero también tiene valor hacerlo. De la misma manera en que si no podés tomar una muestra probabilística, tomás una no probabilística, que no es lo ideal, pero está bueno por lo menos hacer algo. Lo usó en ese sentido. No es que haya una relación directa entre tipo de estudio y muestreo. Son dos cosas distintas. El tipo de estudio tiene que ver con qué variables usamos, qué relación entre variables. Y la otra, el muestreo, tiene que ver con cómo seleccionamos esa población. Ni siquiera tiene que ver, por ejemplo, digamos, la aleatorización dentro de los grupos en un estudio experimental parte generalmente de una muestra no probabilística. ¿Sí? Es decir, la muestra es no probabilística, pero después lo divido al azar. Es decir, de alguna manera compenso esa falta de azar inicial al aleatorizar en los grupos. Bien, de nuevo, por cuestiones éticas, muchas veces uno no le puede decir a cualquiera, saliste sorteado, venía a participar de un experimento en donde tenés que estar 3 horas frente a una computadora respondiendo preguntas, por ejemplo. Bueno, entonces, cerramos acá el tema muestreo y vamos a entrar en investigación cualitativa. Lo primero que quiero decir es que en la facultad van a encontrar personas que tienen algún grado de fanatismo, para mí incomprensible, entre lo que es quali y lo que es quanti. Es como si sos quali, sos esto, si sos quanti, sos lo otro. Bueno, la realidad es que para mí es como ser, ¿qué sos? ¿Del destornillador o del martillo? Y mirá, depende, si te va a poner un clavo voy a usar un martillo, y si te va a poner un tornillo voy a usar un destornillador. Esto es lo mismo. Son herramientas y las herramientas van a depender de cuál es mi problema. ¿Está bien? Entonces, tienen enfoques epistemológicos diferentes, pero digamos que básicamente son herramientas que permiten responder preguntas. Entonces, fanatizarse por una herramienta es casi tan loco como lo que acabo de decir. Entonces, lo digo para, digamos, empezar con desmistificando cosas que me parece que ya están perimidas, ¿no? Entonces, voy a compartir el Power que está en el campus, que es este, a ver. ¿Se está viendo? Sí. Bárbaro. Bien, entonces, acá lo que quiero es clarificar algunas cosas. Vamos a hacer un poco la comparación con investigación cuantitativa, simplemente en términos didácticos. De hecho, hay muchas investigaciones que tienen diseños mixtos, es decir, que empiezan con una investigación cualitativa y terminan con una quanti, o al revés, es una quanti que deriva en una quali. Ya los vamos a ver la clase que viene. Pero la distinción tiene fundamentalmente términos, digamos, fines didácticos. Entonces, ¿se acuerdan que en la cuantitativa buscamos analizar, describir, contabilizar, etcétera? Es decir, está puesto el énfasis en el dato numérico, y en cambio en la investigación cualitativa el énfasis es, la finalidad es comprender, ¿sí? Y comprender qué cosa, generalmente las interacciones que se dan en la realidad a través del discurso, ¿sí? El modo de acceso. A ver, me parece que alguien está queriendo entrar. Sí. Es decir, el modo de acceso
es a través del discurso, y cuando hablamos de discurso, es es el discurso apalabrado, en el sentido de que puede ser oral o escrito, ¿sí? Y el análisis de datos es el análisis del discurso. Dentro del análisis del discurso tenemos distintos subtipos de análisis, que podemos hacer varios o uno. Análisis de contenido, que lo habrán visto en el secundario. Análisis, bueno, tiene un poco más de sofisticación, pero la estructura básica es similar. Análisis de contenido, análisis categorial, que es el que vamos a ver la clase que viene. Análisis retórico, y entonces estos análisis de verbos, es decir, imagínense que hay maestría, existe una maestría en el análisis del discurso. Es decir, estamos nosotros viéndolo vamos a verlo en un pedacito de una clase, simplemente a vuelo de pájaro, darles alguna idea de qué se trata. La decisión de incluir este año investigación cualitativa en la materia tuvo que ver con que nos llegan muchas tesis, o algunas tesis, que dicen hacer investigación cualitativa y en realidad están haciendo una monografía. Entonces, la primera información crucial que quiero darles es que así como nuestros números en investigación cuantitativa son los datos, ¿sí? Las frecuencias de respuesta, los análisis estadísticos, etcétera, todo eso son los datos que mostramos y después hacemos nuestras interpretaciones. En investigación cualitativa también hay datos. Los datos son las frases de las personas. No basta que aunque yo diga, entrevisté a 3 personas y todos me dijeron tal cosa, y entonces yo interpreto tal otra. No, no basta con eso. Es decir, hay que mostrar esas frases, que son los datos, para que si hay alguien que lo interpreta de una manera diferente a la mía, pueda hacerlo, ¿sí? Es decir, los datos son las frases del texto, si estamos analizando el texto, de diálogo entre las personas, si estamos analizando una conversación o un focus group, y en las frases de un entrevistado en el caso de una entrevista. Bien, avancemos. La diferencia principal entre lo cual y lo cuanti. La primera diferencia es que lo cuanti apunta a conocer suficientes casos para asegurar la representatividad de una población, lo que veníamos hablando de los muestreos probabilísticos, ¿sí? Conocer los casos que sean suficientes a una costa de la profundidad. ¿Por qué a una costa de la profundidad? Y porque nosotros en general utilizamos opciones dicotómicas o opciones múltiples, ¿no? Es decir, ¿por qué te gusta salir a pasear? ¿Por qué me distiendo? Porque me divierto, porque hago ejercicio, porque tomo aire, es decir, le estoy poniendo opciones que la persona tiene que marcar y yo después voy a decir, el 80% sale por tal motivo, el 20% sale por otro motivo. Bueno, entonces, acá el problema es que el que sale por un motivo que no está expuesto en esas opciones, yo me lo pierdo. Es decir, tengo muchos casos, mucha información, con posibilidad de generalizar, pero el costo es la profundidad. En el caso de la investigación cualitativa, se busca conocer pocos casos con gran profundidad, el costo es la representatividad, es decir, no son representativos, ¿sí? Porque no se está buscando la representatividad de una población, sino conocer pocos casos, pero bien de manera profunda. Bien. La otra diferencia importante es que los instrumentos, lo que acabo de mencionar, los instrumentos en la investigación cuantitativa suelen ser cerrados. Puede haber alguna pregunta abierta, pero en general son cerrados. Las preguntas abiertas se categorizan y se cierran también para poder contabilizarlas. En cambio, en la investigación cualitativa, todas las técnicas e instrumentos apuntan a opciones abiertas, es decir, que la gente, como el medio de la investigación cualitativa es el discurso, lo que importa es lo que la gente dice, ¿sí? Cuál es el discurso de la gente sobre algo, es el eje. Entonces, digamos, van a ser instrumentos y técnicas de respuestas abiertas.
Bien. Las características, bueno, vieron que empezamos la materia con los estudios explicativos, ¿sí? Que tenían máxima validez interna y externa, después pasamos a los correlacionales, a los, digamos, con subtipos que también iban disminuyendo la validez. Después pasamos a los descriptivos, a los correlacionales, a los descriptivos, y ahora estamos en los exploratorios, ¿sí? Los abordajes cualitativos son típicos de los tipos de estudios exploratorios. Entonces, en esa clasificación de 4 tipos de estudios, que lo mencionábamos en las primeras clases, bueno, llegamos al último tipo, que es el estudio exploratorio. La búsqueda es de comprender más que de sacar grandes conclusiones o de describir en el sentido cuantitativo del término. Otra característica importante es que se rompe esta idea de neutralidad que busca el investigador cuantitativo, en donde ya hay más interactividad observador-observado, es decir, si yo hago una entrevista y tengo que tener el timing para preguntar o profundizar más sobre lo que la persona dice, ya mi participación no es tan neutra, no parto de instrumentos generados a partir de una teoría previa, sino que mis habilidades de entrevistador o de moderador, en el caso de un focus group, van a, digamos, favorecer la recogida de información. Bien, entonces hay posibilidad de interacción entre las personas observadas, por ejemplo en el caso de un focus group, o del observador y el observado, ¿no? Entonces hay menor estructuración secuencial, carácter abierto, no determinación de opciones de respuestas, hay poca orientación al dato numérico, es decir, si bien yo puedo mencionar que muchos dijeron tal cosa y algunos dijeron tal otra, la realidad es que acá lo que nos interesa es las distintas versiones que tienen las personas sobre un fenómeno. Ya no nos importa tanto si fueron muchos o fue uno solo el que dijo algo, ¿sí? Es decir, que no hay tanta orientación al dato numérico, sino fundamentalmente a los marcos interpretativos diversos, a las interpretaciones que le da la gente a los fenómenos que estamos indagando. Bien. ¿Se está entendiendo? ¿Hola? Sí, sí. Sí, profe. Sí, profesora. Bien, perfecto. Entonces, acá dice 5 cuestiones difíciles sobre lo que se busca al comenzar una investigación cualitativa. Bueno, ¿cuál es la naturaleza del fenómeno, entidades o realidades sociales que quiero investigar? ¿Cuál es el enfoque epistemológico en el que se apoya la investigación? Me voy a detener acá un momento. La realidad es que cuando hacemos investigación cuantitativa, nosotros partimos de una teoría fuerte. Partimos de una teoría fuerte que queremos demostrar o refutar. De hecho, en esa teoría fuerte está sustentada la hipótesis de mi investigación. Yo no es que lo supongo porque se me ocurre, lo supongo porque hay investigaciones previas, por eso les insistimos tanto en la búsqueda de investigaciones previas para los trabajos que están haciendo, para los proyectos de investigación, porque no es que es a ojo me parece, es que debería tener un sustento en estudios previos o en una teoría previa, que es la que uno busca confirmar o refutar a través del estudio. En cambio, en la investigación cualitativa, lo que nos interesa es la teoría que las personas tienen en la cabeza. Por supuesto que estoy usando, y voy a ser reiterativa, con otro estatus epistemológico, la palabra teoría, ¿no? Cuando hablo de teoría en investigación cuantitativa, estoy hablando de teoría científica. Cuando hablo de teoría que tienen las personas, yo estoy hablando de folk psychology, de la psicología de la vida cotidiana, donde la gente tiene teorías sobre tanto los fenómenos mentales como los fenómenos sociales. Bueno, a mí lo que me interesa cuando hago investigación cualitativa en general son fenómenos psicosociales, en donde quiero saber cómo la gente significa ciertos fenómenos, ¿sí? Entonces, como yo no parto de una teoría fuerte, lo único que parto es de un enfoque epistemológico, por ejemplo,
el constructivismo si estuviera parada en psicología social. Entonces, bueno, lo que voy a mencionar es que estoy parada desde un enfoque en donde considero que la realidad se construye a través de interpretaciones, que esas interpretaciones dan lugar a significados y a prácticas, y que esos significados además se negocian con otras personas del grupo social. Entonces, bueno, voy a ser muy genérica en mi marco teórico en investigación cualitativa, porque en realidad, así como en la investigación cuantitativa, el mayor trabajo está puesto en el proyecto, porque es donde tenemos que sustentar con antecedentes, sustentar con una teoría fuerte, que todo sea acorde, coherente, y qué sé yo, y cuando llegue el momento de la investigación, tomo lo que tengo que tomar y después lo proceso estadísticamente. En investigación cualitativa es al revés. Los proyectos son más light, más tranquis, porque si bien voy a buscar antecedentes de mi tema de investigación en la bibliografía, tengo un marco teórico que en realidad se va a enriquecer, lo voy a terminar después, tiene otra dinámica. La investigación cualitativa voy a terminar mi investigación llenando el marco teórico con cosas que me sirvan para interpretar lo que la gente dijo. Es decir, que no es tan secuencial tampoco la investigación misma, no es secuencial. Yo voy a armar un marco teórico general al momento de presentar el proyecto, pero para cuando termine la investigación voy a tener que completar ese marco teórico en función de los fenómenos que encontré en los discursos de las personas. ¿Está bien? ¿A qué se refiere y con qué precisión se formula? ¿Sí? Es decir, acá lo que está marcando es que no tenemos variables, ¿sí? Sin embargo, tenemos que tener precisión sobre lo que estamos buscando. No es que hago investigación cualitativa, me pongo a hablar con la gente y después ya veo de qué se trata. Es como, bueno, no, tengo que tener un foco claro de qué es lo que me interesa, indagar. ¿Qué aspectos o dimensiones quiero explicar o comprender más que explicar de este fenómeno? Y acá la última, también me voy a tener un momento, que dice cuál es la meta de mi investigación, para qué la hago. Acá la realidad es, tienen un power, que lo vamos a mirar por arriba si tenemos tiempo hoy, quizás no llegue. Hay un power que habla un poco de la historia de la investigación cualitativa, con lo cual si no llegamos, voy a hacer un comentario breve, cualquier cosa ustedes lo leen. Ese power no se toma en el parcial, lo digo para que se queden tranquilos, pero el que tenga interés está bueno porque es ver de dónde viene la investigación cualitativa. La realidad es que viene de la antropología. Entonces, ¿y qué ocurrió, digamos, cuando empezó una mirada un poco crítica de los antropólogos, específicamente de los etnometodólogos? Vamos a ver la clase que viene un poco de etnometodología. Lo que vieron es que muchas veces los estudios antropológicos se usaron con fines políticos. Por ejemplo, fueron típicos los estudios que se hicieron para, digamos, colonizar, es decir, comprender al otro y los significados del otro para dominarlo y colonizarlo. O, por ejemplo, estudios que se hicieron en Estados Unidos para integrar, pero con cierto grado de sojuzgamiento, a minorías asiáticas o negras. Entonces, bueno, es como que hay una crítica del uso político que se hizo de los estudios antropológicos. Entonces, eso apunta, esa crítica lleva a que los investigadores, se espera que los investigadores cualitativos de alguna manera se pregunten el para qué de la investigación. Es decir, qué uso se le va a dar a esos resultados. Es decir, porque acá es como que yo estoy metiéndome en la vida de un grupo de personas. Me estoy metiendo a tratar de entender cómo la viven y qué significado le dan a sus vivencias. Con lo cual es casi meterse en la intimidad del otro. Entonces, para que eso tenga valor, tiene que tener un sentido genuino, por decirlo así. Bien. Perdón, profesora dijo que estaba en el campus ese power, ¿no? Porque un alumno estaba preguntando. Está en el campus, se llama Investigación Cualitativa Historia. Muchas gracias, profe. De hecho, fíjense que digamos, después de la década del 70, a partir de todas esas críticas y todas esas, digamos, dificultades que se encontraron desde el punto de vista ideológico
con los estudios antropológicos, a partir de ahí surge el deconstruccionismo de Derrida, en donde hoy día todos hablamos de deconstruir tal cosa o tal otra. Bueno, en realidad lo que está diciendo es que muchas veces el sentido de esas investigaciones tiene que ver con encontrar aquellos núcleos de representaciones sociales que, bueno, que a la larga nos generan perjuicios personales o sociales, y sin embargo son creencias que se siguen sosteniendo a lo largo del tiempo, y que la manera de modificarlos es deconstruyéndolos, es decir, analizándolos, ponerlos en juego de que son tan posibles de ser criticados o analizados como cualquier otro concepto, ¿sí? Entonces, bueno, por supuesto estoy haciendo una simplificación para que se entienda lo que quiero decir. Entonces digo que todo este camino llevó a enfoques muy interesantes, ¿sí? Hoy día. Entonces, bueno, entre esos enfoques está la idea de que el investigador cualitativo debería, digamos, incluso hasta tener una autorreflexión y una autocrítica desde dónde lee los datos, ¿sí? Es decir, nosotros, no sé, me ubico yo, universitaria, clase media, profesora universitaria, clase media, bueno, ¿cómo leo los datos de los significados que le dan hacia una población vulnerable a lo que fuera? Bueno, tengo que tener cuidado que no lo esté leyendo desde mis parámetros, exclusivamente desde mis parámetros sociales, valores, etcétera, que es un poco lo que ocurría con los antropólogos europeos, ¿no? Con una mirada muy etnocentrista, en donde la civilización europea era la superior, y entonces a cualquier lado que iban, todo lo medían a partir de esa, y es una tendencia que tenemos todos vamos al extranjero, y muchas veces estamos comparando, en mejor o peor, respecto a nuestra propia cultura. Entonces, bueno, una cosa es cuando nos vamos de viaje, y otra cosa es cuando estamos haciendo investigación. Deberíamos tener una mirada crítica a esa mirada tan contaminada por nuestra posición social y nuestro modo de vida, ¿no? Cuando miramos las vidas ajenas. Entonces, bueno, volviendo a los valores, tenemos por un lado el reconocimiento a la importancia de la diversidad, tanto en pluralidad de contextos y perspectivas, y esto tiene que ver con lo que les decía de las versiones, que es otra palabra clave en investigación cualitativa. Lo que nos interesa son distintas versiones sobre un fenómeno. Es decir, no hay una versión que sea superior a otra, queremos conocerlas todas, y eso nos va a ayudar a comprender mejor las distintas miradas que hay sobre una realidad social. Estamos parados desde el constructivismo, toda realidad es una realidad social. Reconocimiento de la importancia del contexto y de las acciones humanas. Esto apunta a que cuando entrevistamos o cuando indagamos cualitativamente, tenemos que tener claridad de en qué contexto se dieron las cosas que nos están narrando, ¿sí? Y darle importancia también a las prácticas, es decir, el relato de las conductas también tiene importancia porque tiene un significado particular. En general, no somos tan, digamos, tan uniformes con nosotros mismos que hacemos, decimos y pensamos todo en una coherencia absoluta. Entonces, a veces, en el relato de las prácticas, encontramos que la gente piensa una cosa, pero después cuando nos cuenta lo que hace, realmente hace otra. Entonces, bueno, tienen un estatus especialmente importante el tema de las prácticas, de lo que la gente hace habitualmente, además de lo que dice, que piensa o que cree. Bien, respecto al participante, entonces, la importancia de la narración. Bueno, imagínense que cuando yo les digo que nuestros datos son las frases de la gente, en realidad las frases son frases significativas. Yo no voy a transcribir en un artículo científico todas las entrevistas que tomé. Lo que voy a hacer es recortar frases significativas. Bueno, lo que no puedo hacer como investigador, desde un punto de vista ético, es recortar pedazos que le cambien el sentido a lo que la persona quiso decir, solo porque me sirve a mí exponer lo que quiero exponer.
Entonces, como el respeto, y entonces muchos investigadores cualitativos lo que hacen es, vuelven con esa información analizada, vuelven a las personas que participaron y les piden que opinen sobre si fue respetuoso, por decir así, o fue ajustado a lo que ellos querían decir, lo que está expresado en el artículo, el libro, o lo que fuera que se vaya a publicar. Cambio de la relación investigador-participante, bueno, esto ya lo mencioné, es decir, tenemos el investigador cualitativo, busca, incluso a propósito, zambullirse en el terreno, es decir, tratar de, hay veces, bueno, eso es bien antropológico, que buscan convivir con las personas a las que estudian para vivirlo de primera mano, ¿sí? Bueno, eso ya es un extremo, pero en algo más propio de la psicología, bueno, cuando entrevistamos, cuando hacemos un focus, nuestra intervención no es neutra, ¿sí? Entonces, lo que sí tenemos que tener cuidado de que en realidad nuestra orientación se centre a enfocar los objetivos del estudio y no a que la gente diga lo que nosotros nos gustaría escuchar, ¿no? Bien. Los investigadores cualitativos estudian los discursos e interacciones en sus escenarios naturales, intentando dar sentido a o interpretar los fenómenos en términos de los significados, dijimos. Significado, palabra clave también, igual que versiones, ¿sí? En términos de los significados que las personas le dan. Entonces, lo que queremos es entender cómo las personas interpretan la realidad, de última es eso. O la realidad, o un fenómeno determinado que a nosotros nos interesa comprender, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, hay varios trabajos que están haciendo ustedes que, por lo menos algunos que yo leí o estoy supervisando, que están estudiando el bullying, ¿no? Entonces, bueno, estudian víctimas de bullying en un sentido cuantitativo, van a evaluar, no sé, autoestima o propósito en la vida, bueno, lo que fuere. Bueno, otra manera de abordarlo sería cualitativamente, quizás no a la víctima de bullying, quizás a los compañeros que no son los principales acosadores, ¿no? Esa frase de las cosas malas pasen porque los buenos no hacen nada, bueno, ¿cómo lo viven? Los que están observando esa situación pero no se meten. Bueno, quizás sería algo interesante también de evaluar y la verdad es que está poco investigado, me parece. Bien, entonces eso sería algo más típicamente cualitativo. Bueno, ¿cómo viven los compañeros que no participan del bullying, pero sin embargo son observadores pasivos de la situación? Entonces, vamos a ver qué hora es, y 19. Tenemos unos minutos más. Voy a empezar a comentar el próximo Power, pero no lo voy a abrir. Lo vamos a ver en detalle la semana que viene. Las técnicas, vamos a hablar de la recolección de datos en investigación cualitativa. Lo voy a abrir. Bien. No. Profe, una consulta. ¿Esta es la Sí. misma clase que hoy a la tarde? No sé cómo va a dividir las clases, si van a ser todos distintos temas o va a volver a repetir clases. Estoy dando 4 clases iguales esta semana y la próxima. O sea, di el martes, hoy al mediodía y esta tarde, la misma clase, y que la voy a dar mañana al mediodía de nuevo. Y la semana que viene, la única diferencia es que, por ejemplo, en el teórico del martes, Juan Carlos dio validez y confiabilidad. Y en el jueves, el viernes dio solo validez, pero no dio confiabilidad. Y el jueves no dio ni validez ni confiabilidad. O sea que yo tengo que tocar esos temas a los que no lo vieron, ¿sí? Pero en principio estoy repitiendo. Y la clase, la semana que viene, distintos temas, pero todos la misma clase durante la semana. Exacto. Perfecto. Okay, digamos, los temas gordos son los mismos,
el tema gordo es investigación cualitativa, pero voy a agregar, en los teóricos del jueves, agrego validez y confiabilidad porque no lo vieron. Ok, gracias. Mira, estamos, bueno, voy a mencionar esto y no me quiero olvidar de hablar del muestreo en el caso de la investigación cualitativa, que no lo mencioné. Bueno, estas son las estrategias básicas de abordaje en investigación cualitativa. Tenemos la observación no sistemática. O sea, en investigación cuantitativa, ¿se acuerdan? Teníamos una planilla de observación en donde básicamente se tilda. Ocurre, no ocurre tal cosa, ocurre, no ocurre tal conducta. No sé, los alumnos preguntaron cuántas veces, la profesora preguntó si entendían cuántas veces. Todo eso se va tildando en una planilla. Y no hay lugar para nada, digamos, que pueda ser diferente. Puede haber un espacio de observaciones, pero no es lo habitual. En cambio, la observación no sistemática o asistemática, no tenemos ninguna planilla, simplemente redactamos lo que se observa. Y básicamente tenemos dos tipos, la participante y la no participante. En la observación asistemática no participante, la más típica es, por ejemplo, la que hacen los asistentes sociales con familias con problemas de violencia. Bueno, lo que hacen es, van, se sientan y uno dice, bueno, pero la familia se va a comportar, va a evitar situaciones de violencia mientras haya un extraño ahí. Pero lo que se sabe es que las primeras 48 horas, y eso sirve para nosotros psicólogos también, cuando vamos a hacer observación no participante, las primeras 48 horas podemos hacer que anotamos, pero no anotamos, no lo tomamos en cuenta. Tenemos que esperar que la gente nos empiece a percibir como si fuéramos muebles. Entonces, una vez que eso ocurre, que en general es a las 48 horas, la gente se comporta naturalmente como si nosotros no estuviéramos, ¿sí? Entonces, ahí estamos sentados en un rincón, no participamos y tomamos notas a partir de las 48, 72 horas, según el caso. En la participante, en cambio, es el investigador, forma parte del grupo, hace algo para, digamos, pide participar en el grupo como uno más, ¿sí? Se mete, se sumerge en la situación como si fuera un participante más con la intención de vivir de primera mano los significados que la gente le otorga a la realidad social que el psicólogo está investigando. Bien, después tenemos la entrevista en profundidad. La entrevista, en realidad tenemos la entrevista en general. Las entrevistas tenemos tres tipos. Entrevistas cuando hablamos con las personas, ¿no? Entonces tenemos en profundidad, semiestructurada y estructurada. La diferencia es que la entrevista en profundidad, que es la que es preferible para investigación cualitativa, lo que tenemos es una guía de temas, no tenemos preguntas, tenemos una guía de temas. Y esa guía de temas, en general se le piden cosas muy generales al entrevistado, por ejemplo, no sé, según qué estemos investigando, pero no sé, por ejemplo, si hiciera una investigación sobre lo que ahora estamos por empezar una, sobre digamos, los recuerdos de los veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas a los 40 años, quizás uno les pide la historia de vida. Entonces, ahí la persona relata su vida y dentro de su vida uno puede ver la relevancia que tiene o no Malvinas y lo que pasó a posteriori. Es decir, cómo interpretan ese evento de su vida 40 años después. Entonces, uno a veces empieza por algo muy genérico y después va haciendo preguntas mucho más específicas en función de lo que a uno le interesa, porque después la persona se puede ir por las ramas con detalles de su vida, que está bueno tomarlos, porque siempre es información, pero hay un momento en que lo tenemos que llevar al foco, que es lo que nos interesa, ¿no? Es cómo influenció su participación el resto de su vida. A veces no puede no ser necesario directamente ese evento, que aunque haya durado 2 meses, de hecho a veces ocurre así, sobrevuela toda la vida de la persona. Toda la vida posterior está teñida por ese único evento, muchas veces traumático, de una guerra.
Entonces, digamos, tenemos temas y dejamos a ver si en el relato, en el discurso natural de la persona, esos temas van surgiendo. Finalmente, si hay algún tema que no aparece, digamos, que no surge directamente del relato, ahí uno podrá sacar o indagar específicamente ese tema. Pero no es el orden impuesto por el investigador, sino que dejamos que la persona siga el hilo de su pensamiento o de su narración personal. ¿Sí? Recordemos que, como dice Brunner, uno cuando habla siempre se está narrando a sí mismo, ¿sí? Entonces, bueno, desde esa óptica, dejamos que la persona se narre a sí misma y no modificamos esa narración desde las preguntas. En cuanto a la entrevista semiestructurada, ya no tengo temas, tengo preguntas, pero esas preguntas pueden seguir un orden alterado en función de lo que la persona va diciendo. No interrumpimos, no impedimos el hilo, pero ya tenemos preguntas más definidas. Y en la entrevista estructurada, en cambio, son preguntas tipo interrogatorio. Te hago una pregunta, me respondes, te hago la siguiente, me respondes, te hago la siguiente, me respondes. Ya no hay tanto respeto por el hilo. Se analizan también a través del análisis del discurso, pero tienen ese problema. Pero hay veces que son prácticas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación cualitativa y no tengo la posibilidad de hacer entrevistas, por el motivo que sea, porque la gente no tiene tiempo, porque no me puedo conectar con el Zoom, porque lo que fuera, bueno, mando las preguntas, capaz que en un mail, y las personas van a contestar pregunta por pregunta. ¿Van a ser abiertas? Sí, pero van a tener una secuencialidad marcada por el investigador y no por el respondiente, ¿sí? Bien, la otra es, estrategia básica son los grupos focales o de enfoque motivacional. Son grupos de 6 a 8 personas que el investigador decide a partir de ciertas características que pueden ser sociodemográficas o psicosociales, no sé, personas que sufren tal enfermedad física, o no sé, personas que entre tal y tal edad, de tal género, lo que fuere. Es decir, eso lo define el investigador, qué es lo que le interesa que ese grupo tenga en común. Entonces, la diferencia es que en lugar de ser un ping-pong de preguntas y respuestas entre el entrevistador y el entrevistado, acá el entrevistador tiene un rol más de moderador o de coordinador del grupo. Y lo que busca es la interacción entre los participantes. Lo que quiere es ver cómo se negocian significados en el grupo de los participantes y no con él, ¿sí? Es decir, siempre está tratando de salir del rol de saber poder, por decirlo de alguna manera, lo cual no es fácil y no es realista. Siempre eso existe y hay que trabajar con eso. Entonces, esa interacción entre los participantes es lo que se va a grabar, a veces se filma y se graba, y ahí después cuando se analiza, además se analiza si alguien dominó la conversación, si alguien, digamos, cuándo fueron los silencios, ¿sí? Es decir, se analiza la interacción entre los participantes. Y el rol también del investigador es tratar de que todos participen, de que nadie quede excluido o que no pueda dar su opinión, ¿sí? Porque es tímido o porque está inhibido, porque considera que su opinión es poco valiosa. Bien, esos son los grupos focales con énfasis en la expresión. Y los que tienen énfasis en la producción es cuando se les pide ideas de algo. Por ejemplo, hay veces que se hace una investigación cualitativa y se detectan en un grupo determinados problemas, no sé, en un grupo vulnerable se detecta que tiene X problema, y entonces una manera de favorecer actitudes autogestivas es a través de mostrarles el problema, funcionar como espejo y decirles que produzcan ideas para solucionar ese problema que ellos expresaron que tienen y que uno quizás se los está mostrando desde un enfoque o una perspectiva distinta. Así que bueno, son y 31, seguiremos con esto. Les pido que me recuerden dónde dejamos, que es en la primera diapositiva de los pasos de investigación cualitativa.
Y bueno, dudas, preguntas. ¿Cómo vamos? Estoy dando la clase un poco rápido porque tenemos, digamos, investigación cualitativa, quedó en 2 teóricos y el problema es que con 2 teóricos nos alcanzaba bien si hubiéramos llegado a todos los temas de Quanti, pero hubo temas de Quanti que no se dieron, con lo cual tengo que apretar un poco la velocidad. Pero quiero saber si eso les perturba o se vienen entendiendo igual los temas. Sí, se entiende. Está perfecto. Sí, se entendió, profe. Bien, perfecto. Lean la bibliografía, lean los Power, acumulen preguntas y el jueves que viene nos estamos viendo, o si quieren participar de otro teórico es lo mismo. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Chao.